después. Bueno, no estamos presentando nada, ¿no es cierto? Ahí está. Sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. ¿Vieron esta película? ¿No la vieron? Parece que no. Bueno, ya voy a decir por qué está puesto ahí, pero no importa. Vamos para la primera cuestión. Tenemos una ética del cuidado, que es una ética que aparece en la reflexión recién en los años 80. Hasta ese momento, lo que teníamos era una ética sostenida en el sistema filosófico kantiano, que ustedes habrán visto en las escuelas corrientes y sistemas. ¿Pasa algo? Hola. Bueno, bueno. Eh, la ética kantiana como definida dentro de los imperativos categóricos de Kant, que supone una serie de ejes donde se construye la vida moral. Una serie de principios que son normas universales que obviamente Kant sostiene sobre los imperativos categóricos, que son tiempo y espacio. Ustedes ya lo vieron esto en la escuela, así que no lo vamos a retomar. Sobre este deber ser kantiano del orden, el hombre es bueno, pero obviamente ordenado por ejes vertebrales, normas y principios universales, desarrolla un deber ser al cual todos, va a decir él, no todos y todas ni todes, vamos a estar intentando vivir según esas normas, porque si vivimos según esas normas, va a decir Kant, la felicidad sobreviene sola. No solamente la felicidad individual, sino sobre todo una comunidad que trabaja ordenadamente según estos principios universales. Eh, Colbert, que es la persona, digamos, el psicólogo más importante vinculado con el desarrollo de la moralidad en los seres humanos, toma los principios kantianos y ya vamos a ver, desarrolla una serie de etapas que va a llamarles él las etapas a través de las cuales los humanos, los varones, eso va a decir Colbert, el hombre o los hombres desarrollan su forma moral para llegar a este deber ser kantiano que se logra al final de esta serie de desarrollo. Este tipo de mirada sobre el esquema de Colbert, que ya lo vamos a ver, se sostiene casi toda la reflexión de la psicología política, la psicología económica, en relación con las veces que las personas humanas nos separamos de la regla. Esta es la ética de la justicia, la ética sobre la que en general están sostenidos todos los códigos deontológicos que vemos en la actualidad, incluido el código deontológico de psicólogas, psicólogos y psicólogos. En el 84, y ahora voy a volver hacia atrás, esta autora psicóloga, Carol Gilligan, no en el 82, no en el 84, desde la psicología introduce una serie de conceptos vinculados a lo que ella va a llamar la ética del cuidado. La ética del cuidado nace como una forma de criticar la mirada de Colbert y el aparato teórico de Colbert, que es un aparato teórico vinculado al deber ser. Ella va a decir que a pesar que Colbert hizo estudios empíricos al respecto de la moral de las personas y de esta manera instituyó
este esquema de construcción de la moralidad en el hombre, ella va a decir que esos trabajos se hicieron sobre varones blancos de clase media que tenían una cierta capacidad cultural, intelectual y vivían en un espacio relativamente homogéneo, lo que nos muestra que las conclusiones de los trabajos de Colbert son conclusiones que se parecen al deber ser kantiano, porque el deber ser de la época se vincula en algún sentido con una serie de elementos que están vinculados a este tipo de personas sobre la cual se está haciendo el trabajo, digamos, la investigación que arroja luego el modelo de Colbert. Gilligan va a decir que es un modelo masculino donde la moral se vincula con una forma de razonar y de tomar decisiones. Para Colbert y también para Kant, la moral es un desarrollo que se logra a partir de una serie de procedimientos donde se institucionaliza un razonamiento objetivo que permite separar al sujeto, al hombre, de sus emociones y de sus pasiones, y ese razonamiento le permite adquirir, estar más cerca del modelo del deber ser moral y también tomar decisiones en tanto su propio razonamiento. Gilligan va a decir que ese modelo masculino de razonamiento moral y toma de decisiones evita de manera sistemática todas las responsabilidades de cuidados que en la época que Colbert hizo ese trabajo, los trabajos de Colbert son aproximadamente el 70, digamos, están puestos en una matriz conceptual separada del razonamiento objetivo que construye la moralidad en las personas. Por lo tanto, actividades y prácticas de cuidado estaban dejadas de lado cuando se trataba de investigar cómo se desarrollaba la moral y la ética en las personas. Gilligan, aparte de decir que se deja de lado la emotividad, la pasión y el cuidado, también dice que se dejan de lado las responsabilidades sobre el cuidado de las personas y el cuidado de las relaciones. Es decir, que el cuidado de las relaciones no es importante, sino que lo que es importante es el deber ser. Y va a decir también Gilligan que para Colbert no hay contexto de este modelo, sino que este modelo es un modelo permanente. Volvemos a ver esta filmina y decimos que por un lado hay una tensión en la actualidad entre la ética y la justicia del modelo colberiano y la ética que va a generar Carol Gilligan a partir de las críticas a Colbert, que ella va a llamar la ética del cuidado. Lo más importante del modelo Gilligan es sin duda que reivindica la importancia de tener en cuenta la emotividad, la diversidad, el contexto y la particularidad, va a decir ella, nosotros vamos a decir la singularidad. Podría explicar por qué es eso, pero no lo voy a hacer ahora porque todavía no hace falta. ¿Qué significa esto? Y ahora vamos a dejar de compartir este asunto y vamos a volver a poner, lo vamos a poner en, upa, perdón. ¿Me ven? ¿Estamos todos acá? Vamos a poner ahora un pequeño videíto para ver diferencias de contexto, ¿no es cierto? Cómo se pueden pensar las prácticas éticas desde unos lugares y a otros. Esto me llegó esta mañana, me pareció bellísimo, por eso se los voy a mostrar, porque es bien útil. Hasta. ¿Dónde estamos en esto?
Ya va, ya va, ya va. Lo vamos a volver a poner, así que no se preocupen hasta que salga. Dan ook veel wachten voor de eerste keer terug naar kantoor. ¿Se ve? Ja. Sí, antes se veía. Ahí está. ¿Se ve? Sí. Bueno, vamos de vuelta. Dan ook veel wachten voor de eerste keer terug naar kantoor. Ja. Wat leidinggevende. Wat op de verdieping gemaakt, we gaan spreadsheets maken, we gaan zaten over taalvolgers. Ik moet trouwens ook met, want we hebben weer en een nieuwe themapakket Goed. Wie heeft er zin in een lekker tasje koffie? Nu komt straks wat terug. Zit er een tekstje op de vergadering over de artikel? Ja. Die heeft wel nodig gehad, tekst. Yes. En ik ben de gast. Oh, wel. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Una disrupción del contexto. Vamos a ver otra, distinta, porque todas estas son ejes donde Gillian se va a sostener para la ética del cuidado. A ver dónde lo tengo. Acá está. Llegaron a pensar que nuestra historia comenzó con la conformación del Estado-Nación y que la raza blanca predominó en estas tierras. Con el revisionismo, la historia como la conocemos empezó a desdibujarse. Empezaron a aparecer otros protagonistas, otras voces. ¿Se ve? Un pasado que se sigue. ¿Se ve? Sí. Ahí empezó a transmitir, sí. Resistiendo a esta apertura porque la construcción del relato oficial, sin lugar a dudas, fortaleció los estigmas. Dice Jerónimo Lorenz, nos enseñaron a odiar, negar e invisibilizar nuestra tercera sangre. Aquella que nos enseñó a bailar, a reír y a contactarnos con la tierra. Que entre cadenas fue traída contra su voluntad, construyó esta ciudad y estos pueblos, que arrió ganado ajeno y ahora la tierra de otros. La sangre que hoy vive oculta en plaquitas de pelo y de colorantes, en cortes al ras que esconden pelos ensortijados y detrás de una fuerte estructura de blanqueamiento social, personal y cultural. La sangre que nos fue negada. Estamos en la manzana científica y es increíble pensar que en el 1600 hubo un momento de la historia de Córdoba que éramos más negros que blancos. En realidad, la información que dice de los censos que hay, que son posteriores al censo republicano, hablan que sí que había un porcentaje fuerte de personas que eran negros o descendientes de sus casas. Pero hacia la llegada ya de lo que sería la confirmación de la Estado-Nación, estos censos muestran como una desaparición de esta población. Y en realidad lo que está surgiendo ahí es un proceso de blanqueamiento de la población. No es tanto que esta población desaparece realmente, sino que la Estado-Nación construye un relato, una narrativa nacional, en la que todos somos blancos
europeos y descendemos justamente de los europeos que vienen en el aluvión migratorio desde principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII. En realidad, por ahí, cerca del 1778, que es cuando se hace un censo que manda la corona, da que hay un 10% de población que es esclavizada y un 20% en toda la provincia que es negra. Lo que pasa es que a estos tipos de censos hay que sumarle lo que son las otras castas. Si uno suma esas castas a mediados del 1700, sí da como un 60% de la población. Muchas de ellos mueren esclavizados y otros, como decías vos, lo que sucede es que se empiezan a mestizar. Justamente lo que se va a dar es un proceso de mestización entre lo que es los grupos que conformaban la colonia, que eran los indígenas, los negros y los europeos españoles, a los cuales luego se van a sumar con el aluvión migratorio del siglo XIX, los europeos italianos y de ese tipo de etnicidad. Lo que se va a construir también en esa época, que se quiere blanquear la población, es la idea de su desaparición a causa de lo que eran las epidemias, las guerras, pero en realidad lo que está operando ahí no es una desaparición real de esta población, sino una desaparición en lo que es los discursos. ¿Cómo empezó, Varo, este proceso donde vos entraste a investigar o indagar sobre tus raíces? En realidad comienzo con las raíces. En el siglo XIX, Profe, hubo sectores que quieran participar no sé si me escucha, profe, en Argentina. No, ¿qué pasa? que no se entiende nada de lo que hablan. Estamos diciendo en el chat. No sé si tiene subtítulos, No porque no se entiende. ¿No se escucha? Se escucha, pero no se entiende. Se Che, dice escucha María como Ángeles. se escucha como saturado y no se termina de entender de lo que están hablando. Algunas se pierden las ideas, se escucha palabras aisladas. Bueno, intentamos de ponerlo más bajo, si no, pero la verdad, bueno, no sé, si no, te los explico, cosa mucho más peor, ¿no es cierto? No, profe, por ahí lo que puede hacer es compartir el link y que cada uno lo vea. Pongamos play todos y veámoslo y cada uno con su audio. Estoy de acuerdo, Sergio, en eso. No tengo problema, acá lo pasamos. Debe depender de la conexión, ¿viste? De cada uno, ¿sí? Sí, porque algunos lo pueden escuchar y otros no, y entiendo perfectamente, vamos a dejar de presentar. Bueno. Patricia, si no, lo que se puede hacer, al lado de la ayudadita de la configuración, sale un cuadradito que son los subtítulos. Si bien puede que no estén, que no coinciden 100% con lo que dice porque son automáticos, si no, lo pueden ver así. Bueno, en realidad les estoy poniendo este YouTube que está hecho por el Museo de Antropología, ¿no es cierto?, al respecto de la cultura afro en Córdoba. Y lo que claramente está diciendo está vinculado a cómo el Estado Nacional, digamos, cuando la nación argentina comenzó a desarrollar sus ejes de modelo de país, ahí por el 1900, tuvo una política clara para construir un discurso donde los negros habían muerto y que obviamente los aborígenes no existieron, o si existieron, murieron a raíz de las matanzas o de las pestes o de lo que fuera. Algo que el Museo de Antropología ha mostrado a lo largo de estos años que no es así, que cualquiera de nosotros nos hacemos un ADN y resulta ser que tenemos ahí un pariente que no conocíamos en nuestra genealogía. Hubo una política de Estado para evitar, el antropólogo lo llama como para blanquear la población. No para blanquearla en la realidad, porque no se la puede blanquear. Al día de la fecha no la podemos blanquear, pero sí se puede decir que somos blancos. Es decir, construir esta idea
no muy feliz que el presidente dijo por ahí que habíamos bajado los barcos, ¿no es cierto? De los barcos, algunos han bajado los barcos, otros no han bajado los barcos, otros estaban acá mucho antes de que llegaran los españoles, y otros llegaron esclavizados, ¿cierto? Sergio dice, ni Cabral se habló del proceso de blanquización, estoy de acuerdo. El primer video que vimos es una situación, digamos, dislocada entre adultos y niños, ¿no? Que en realidad cuando uno la ve, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa permanentemente, cuando llego a un lugar que no conozco, estoy cagadaza en las patas, así. ¿Sí? Me agarro un quickie, un miedo terrible, porque no sé nada, pienso que me va a ir mal, y recuerdo claramente cuando llegaba al colegio, y no quería que mi papá me dejara en ese lugar terrible, ¿no es cierto? Y es más, tenía unas cosas peores, iba caminando y no miraba para atrás porque me hacía la fantasía que mi papá estaba todavía en la puerta. Así que obviamente que como ese mambo me toca a mí, cuando vi este video dije, acá está el punto. No es cierto que los adultos no tenemos temor o no nos da miedo. La situación es novedosa donde creemos que corremos riesgo, pero obviamente que nuestro deber ser como adultos nos pone en un lugar donde tenemos que parecer fuertes. Y no parecer fuertes, aunque estemos cagadas en las patas, nos hace poner en una situación de vulnerabilidad y debilidad. Lo que Kant y la ética de la justicia va a decir es que esa debilidad no es posible de ser mostrada cuando uno es un adulto. Cuando uno es un adulto, no puede, claro, Silvina, la fantasía te protege, desde luego que te protege. La fantasía, el afecto, las relaciones humanas, la escucha del otro o de la otra, te protegen de esas situaciones donde uno se siente en verdadero riesgo. Digamos, la centralidad del adulto en la vida cotidiana, cuando efectivamente los adultos estamos atravesados por la ética de la justicia, por un deber ser que si no somos así estamos mal, si no seguimos las leyes estamos mal, de una manera o de otra nos pone en una situación de muchísima tensión con nosotros mismos, dirían algunos psicólogos y psicólogas, yo no, pero otros sí, con ese niño o esa niña que llevamos dentro, ¿no es cierto? Que yo no creo que llevamos un niño adentro, sí estoy segura que esos miedos están durante toda la vida, por lo tanto decir, bueno, yo ya soy un adulto y no tengo miedo a nada, pareciera ser una manera de encarar las prácticas que dentro de la mirada de Kohlberg de la ética hablaríamos de una persona madura, de un adulto responsable, de un adulto, digamos, que está en el lugar y en el contexto que se espera que esté, ¿no es cierto? De la misma manera que se espera que la Argentina sea un país blanco, donde las razas no atraviesan los comportamientos de los colectivos. Y en ese punto, acá están escribiendo unas cosas muy raras. María Ángeles dice, ni que hablar siendo mujeres que tenemos que clavarnos capucha para hacernos las más en la calle. Efectivamente, María Ángeles, también hay un atravesamiento de género. Por eso, en general, la ética del cuidado se vincula al ecofeminismo, que fue por la vía que entramos el año pasado. El año pasado, digamos, la Vani dio una clase de feminismo y al final habló algo de ética. Yo voy a entrar distinto, porque me parece que para la reflexión del acompañante terapéutico, esta idea de entrar por la tensión entre la ética de la justicia y la ética del cuidado es central. Porque aunque les parezca distinto, aparecen como dos paradigmas diferenciales. Un paradigma está articulado en una serie de cosas que ya vamos a volver a poner en PowerPoint, y el otro paradigma, en la ética del cuidado, nos habilita un montón de reflexiones que tienen que ver con lo adultocéntrico, con la centralidad de la raza,
como reflexión, digamos, que invisibiliza el pasado de los pueblos, con la actualidad del género, en el sentido de evitar la diversidad y ponernos en distintos tipos de cuadrados en relación a la reflexión de nuestra propia sexualidad. Vamos de vuelta al PowerPoint, espero que lo puedan ver. Vamos a compartir el PowerPoint. ¿Se ve? Sí. Bueno. Vamos ahora a la teoría de Kohlberg, que es, vamos a volver para atrás, sobre el razonamiento moral. Kohlberg decía, Kohlberg ya lo dijimos, psicólogo, su interés tenía que ver con cómo se construye la moralidad en los sujetos, hizo muchos trabajos empíricos, ¿no es cierto? Y llegó a la conclusión de que había 3 niveles. A pesar que del otro lado dice que no son niveles, él decía que eran niveles. El primer nivel es el preconvencional, donde el razonamiento moral está vinculado a las recompensas de los castigos. Uno lo ubica en la niñez porque cree que los niños, que las infancias son tan tontas como que, digamos, son casi un perrito, ¿no es cierto? En el caso que los perritos solamente reconocieran recompensas y castigos. A mí me parece que las infancias son mucho más diversas de lo que uno imagina, pero es cierto que hay un tipo de comportamiento que está vinculado con el castigo y la recompensa. Kohlberg le va a llamar preconvencional. Va a llamar convencional a aquella conducta moral cuyo eje está vinculado con que lo hago porque el otro me lo pide, lo hago porque respeto al que me lo está diciendo, o lo que es aún peor, lo hago porque admiro a esta persona. Este razonamiento moral nos lleva a tomar decisiones en nuestra vida personal, individual y colectiva, vinculado a cierto desarrollo convencional, donde el otro es el deber ser al cual yo tengo que seguir. Cuando digo el otro, me estoy refiriendo a una persona o a un colectivo de personas. Esto opera muy bien cuando yo digo, por ejemplo, qué sé yo, en el grupo en las infancias, no sé por qué hoy estáis tan infantil, en las infancias, si nadie en mi jardín se hace pi, ¿no es cierto? Y la maestra me dice, Patri, no te tenés que hacer pi, entonces yo no me hago pi, ¿no es cierto? Hago un esfuerzo, me pongo más atención, hago algo porque quiero el respeto de las personas que están cerca y aparte me molesta de que los otros se rían de mí y me hagan bullying, ¿no es cierto? Este es efectivamente el momento o el nivel convencional. El postconvencional es donde hay una ética universal, ¿no es cierto? Uno podría decir que aunque todo mi colectivo decida que está bueno copiar en un examen, ¿no es cierto?, la ética universal del ser universitario dice que no debo copiar. O si, por ejemplo, me llevo escrito unos papelitos donde he puesto la estructura básica del examen, ¿no es cierto?, o le miro lo que está escribiendo el otro, esto va contra una manera de decidir a partir del razonamiento moral postconvencional, que ya va más allá de lo que yo podría decir convencionalmente, pero todos mis compañeros se copian. Eso sería convencional, ¿cierto? O decir, no voy a copiar porque la profesora me va a descubrir, eso es castigo, ¿cierto? O podría ser postconvencional y decir, no copio porque éticamente un estudiante universitario no debe hacer esa conducta. ¿Me siguen? ¿Estamos? Sí. Muy bien. Kohlberg va a decir que son tipos de razonamientos distintos y no niveles. ¿Por qué? Porque no son evolutivos. Él mismo se va a dar cuenta que operan a todo nivel de la cadena evolutiva, es decir, del ciclo evolutivo de las personas.
que también se pueden juxtaponer, es decir, que yo puedo tomar en una misma decisión, usar dos tipos de razonamiento. Y hay dilemas que con ninguno de estos tipos de razonamiento se logran solucionar. Y que también, aunque una persona sea predominantemente convencional, su conducta puede ser preconvencional o postconvencional. Esto va a decir Kohlberg, que nos orienta bastante claramente sobre cómo se construye el accionar ético, ¿no?, de los sujetos. Y acá sí me parece a mí lo más importante de lo que tenemos para la clase de hoy. Por un lado, la ética de la justicia que está de este lado parte de una concepción de Kant en relación con la moralidad, donde el nivel más alto de desarrollo de esta moralidad tiene que ver con un deber ser, ¿no es cierto?, donde hay un individuo blanco, varón, que tomando decisiones se transforma en autónomo mediante el uso de su capacidad de razonar, que ha sido dada de manera, digamos, ha venido con su ser en las coordenadas de tiempo y espacio, una cierta razón que le permite elevarse por encima de su ser natural y alcanzar unos principios éticos, él va a decir principios sobre todo orientados a la belleza y al bien, que son principios éticos universales vinculados a la justicia. Esta manera de entender la ética supone un modelo de deber ser, ¿no es cierto?, que impera en todo tiempo y lugar, es atemporal, no tiene características históricas y por el otro lado no depende de los grupos a los cuales me refiero, sino que todo grupo humano debería de tender ante los mismos principios. Es un paradigma universalista, es lo que acabo de decir, dicho de manera distinta, se construye de manera deductiva, sostiene algunos axiomas, como la axiomática kantiana y otras, ¿no es cierto?, y construye una matriz de deber ser, un modelo moral que nos permite tomar decisiones. Es decir, para esta ética de la justicia, según el modelo, es decir, según la forma de toma de decisión moral de Kohlberg, la forma de decisión moral mejor sería la postconvencional, porque sería la que nos acerca más fuertemente a los principios éticos abstractos del modelo de justicia, ¿cierto? Bueno, acá también decimos que hay la crítica a la ética de la justicia, es que los estudios que Kohlberg hizo mucho están hechos en varones, heteronormativos, con capacidad económica, bla, 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 bla. Por último, en relación con los distintos grupos, es decir, ni Kant ni Kohlberg van a separar a los grupos en relación con su proceso de toma de decisión. Van a decir que en tanto los grupos son más o menos racionales, es que las decisiones serán más éticas o menos éticas. Es decir, los grupos más avanzados serán más éticos y racionales y los menos avanzados serán más salvajes e irracionales. Obviamente que ahí coloca a las mujeres y en ese sentido, digamos, la mirada de Kant en relación con las mujeres es fatal, ¿no es cierto? Es decir, somos sujetos que no pueden, es decir, estamos como cluecos en relación con la racionalidad, nuestra capacidad de pensamiento está siempre mediatizada por una fuerte influencia de la emotividad que evita la objetividad en el colectivo de mujeres y en otros colectivos también, ¿no es cierto? La ética del cuidado, y nos vamos al otro lado. ¿Les gusta esta foto que he puesto? Se puede analizar de diferentes formas, ¿no? También, no sé, es como fuerte porque se está dando vuelta un
una cuestión de roles ahí importante. Me genera rechazo esa foto, profe. Sí, es disruptiva. Sí. Es disruptiva. Pero es muy clara, porque si uno diría, ¿podemos ir a ver lo que está pasando en esta foto con la ética de la justicia? ¿Podemos? Sí, claro, desde el parámetro de la injusticia, ¿no? Ah, bueno, pero digamos, la ética de la justicia lo que dice es que hay un modelo para ambas infancias. Que Claro. ambas infancias se tienen que referir a un modelo que para los dos es igual. Bueno, ahí no está. Claro, es decir, lo que aparece de manera obvia es que es increíble que el mundo haya creído que acá, en esta foto, digamos, es posible pensar miradas idénticas en relación a las decisiones éticas y morales. No tiene nada que ver. Es decir, no pueden necesariamente, por la diferencia de contexto, pensar en el mismo modelo decisional vinculado a la ética y la moral. Es una cosa que es tan obvia, pero no por obvia, menos difícil de ver, menos difícil de advertir. No, lo interesante, perdón, lo que dice de la mirada me parece como interesante en cuanto a las alturas, ¿no? Como si esa niña estuviera más alta que ese sujeto adulto mayor que está en una posición inferior. O sea, la niña mira para abajo, ¿no? Entonces también una cuestión de clase que hace que un niño esté en una condición de superioridad por una cuestión de clase y contexto social. El color, la clase, la cultura, la cantidad de objetos que la niña defiende, ¿no es cierto? Cómo todo eso representa para Gilligan los contextos donde se juega la ética y la decisión ética. Por eso Gilligan va a hablar de una ética del cuidado, que ubica en el centro del modelo ético, es decir, al cuidado, más que al deber ser racional. Entonces, ahí uno diría, es decir, y lo que voy a decir, a muchos de ustedes pueden no estar de acuerdo, si ese chico se levanta y le roba uno de esos peluches, ¿no es cierto? Según una ética, uno estaría diciendo, bueno, el no robarás es casi lo que Dios le dio a Moisés en las tablas de la ley, ¿no es cierto? O lo que es peor, ¿no es cierto? No desearás la mujer de tu prójimo. Algo tan difícil de hacer, porque digamos, no debe haber mujer más deseada que la que yo no tengo, ¿no es cierto? Es imposible pensar que, y el psicoanálisis, la cognitiva, no queda teoría psicológica que no dice que obviamente que lo que no tengo es lo que genera mi deseo y ahí estoy mirando. Entonces, efectivamente, el deber ser de las tablas de Moisés, dadas por Dios, digamos, que forman parte del imperativo kantiano, efectivamente es un deber ser imposible de ser cumplido. Por lo tanto, todo el tiempo estamos cayendo de esos principios éticos. Eso también va a decir Gilligan de una manera distinta, porque Gilligan es mucho más cauta en este punto que lo que es, por ejemplo, la ética del psicoanálisis. Pero no vamos a llegar a la ética del psicoanálisis, vamos a quedar en esta posición intermedia. La ética del cuidado centra el debate en que cuidado está vinculado a responsabilidad. Y que el cuidado no se da de una manera abstracta, sino que tiene que ver con el estado de situación de donde intervenimos. Y ustedes que son AT, o que van a ser AT, lo saben de manera, a ver cómo decirlo, intuitiva. No es lo mismo si van a hacer un acompañamiento terapéutico en un lugar pagado por el APROS, si van al liceo tercera sección,
que si vienen a, ¿cómo se llama?, a un country de la zona norte, pagado por OSDE, con una sobrecuota pagada por la mamá de la persona que los está contratando. Ustedes saben con claridad que el cuidado y la responsabilidad opera en ambos lugares, pero que las decisiones éticas que tienen que tomar son distintas. ¿Por qué el contexto es distinto? Gilligan dice a su vez que las relaciones interpersonales, las emociones, los contextos, son todos elementos centrales para tomar las decisiones en términos de la ética, ¿sí? Y de la reflexión, diría yo, deontológica en el caso del acompañamiento terapéutico. Va a hablar de un paradigma de cuidado de singularidad, de complejidad y de diversidad. Singular en relación al uno a uno, a lo que el sujeto, por su propia definición subjetiva, valga la redundancia, aparece solicitándome, demandándome o no ese cuidado o ese acompañamiento desde una perspectiva que es él o ella y nadie más. Nada se le parece a esta persona, por un lado, en su complejidad, porque la cantidad de contextos por el cual se ve munido son muchísimos, y en su diversidad, porque estos contextos se van a ver transversalizados por un montón de otros debates que hacen del paradigma del cuidado un paradigma terriblemente difícil de poder poner en una caja y tomar decisiones que sean todas tipos tips. Eso es imposible, porque singularidad, complejidad y diversidad nos implican un proceso de razonamiento mucho más complejo que ir a preguntarle a Kant qué es lo que está bien. A ver si voy a dar un... ¿Me entienden? Sí, Hola. profe. Sí, profe, yo podría preguntar a ver si está bien mi pensamiento en relación a esto que está explicando. Pensar, por ejemplo, cuando un político dice o tira, bueno, en la Argentina hace falta tal cosa, y no considera la singularidad, por ejemplo, de la provincia de Jujuy en relación con la provincia del sur, ¿no? Que no es lo mismo lo que necesita el jujeño que lo que necesita el Tierra del Fuego. Y esa generalización hace que se pierda la singularidad, la complejidad de cada zona, de cada contexto y de cada sujeto, ¿no? Digo, como para poder entender que incluso aquellos que se atienden con OSDE, no es lo mismo cada sujeto dentro del cual es atendido por OSDE, la realidad de cada sujeto, y no hay que generalizar diciendo, bueno, tienen plata. No sé si tienen plata, por ahí es la única obra social que le cubría ese tratamiento a esa persona y no había otra, ¿no? Y están haciendo un refuerzo familiar para juntar cada cuota de esa obra social. Digo, no generalizar, ¿va por ahí? La singularidad va por ahí en el sentido de que si uno puede ir al liceo tercera sección y saber que ahí hay un contexto distinto a Jujuy, pero sin embargo hay una singularidad que tiene está desarrollando una subjetividad que en algún punto es única, no importa el contexto donde esté. En ese punto hay singularidad, pero también hay, digamos, complejidad, porque hay contextos justapuestos, que no se pueden generalizar tal como usted está diciendo, María Ángel. Y a su vez hay diversidad, porque hay interseccionalidad de estos distintos contextos. Entonces, esta ética, que es la ética de la T planteada sobre su trabajo, requiere de una mirada mucho más compleja que el deber ser. Por eso, nosotros insistimos de que empieza la materia, que los códigos deontológicos están en la línea de Colbert. Me permiten reflexionar hasta un límite, pero después de ahí, yo tengo que hacer otra cosa, porque si no, me dejo llevar por el deber ser, donde, por ejemplo, desear a la mujer del prójimo es malo. Y yo diría que no hay cosa más extraordinaria y pasional de cuando uno se enamora de algo
está prohibido, ¿o no? ¿O no es caso? Yo en este caso no voy a hacer ninguna acotación personal, así que me voy a callar la boca, pero imagino que en sus mentes ustedes están pensando, aunque no hubieran operativizado la acción, ese tipo o esa tipa que les gustaba tanto. Bueno, ahí lo que hay es algo que está contra el modelo instituido, ¿no es cierto? Entonces, en ese punto hay que pensar la acción que tenemos como acompañantes terapéuticos. Vamos a volver al PowerPoint para que terminemos con esto y vamos a las preguntas y al puzzle. Bueno, ¿se ve? ¿Se ve? Sí. Bueno. La propuesta de Kolbe de Gilligan es una propuesta vinculada al hacer y a las prácticas en contexto, construida a partir del qué hacer, y van a decir muchos autores en contra de lo que Gilligan dice, que no supone una ética femenina. Ahí les voy a colgar otro YouTube muy lindo, donde una persona explica por qué se trata no de una ética masculina en Kohlberg y de una femenina en Gilligan, sino que la ética que propone Gilligan es una ética feminista. Y como tal, el feminismo no solamente es una reflexión sobre los varones, sobre las mujeres, sino que también sobre los varones. Entonces, en ese punto está bien interesante de que no es que la ética femenina va a sustituir a la masculina o viceversa. No está ahí el punto de la digresión en relación con la ética del cuidado. Vamos entonces a ver que la ética del cuidado implica la diversidad, ya lo explicamos, la complejidad, ya lo explicamos, la toma de decisión en contexto significa que no decidimos lo mismo ni como acompañados ni como acompañantes cuando los contextos van cambiando. Algo así, tan sencillo como esto. Y luego, diversidad y complejidad y singularidad se atraviesan a través de un concepto que es un concepto que nace de la ética del cuidado, que es el concepto de interseccionalidad. Un concepto que no es tan moderno, pero que está siendo muy usado ahora, sobre todo para los feminismos, en el sentido de que intenta ordenar los distintos feminismos vinculados a los entrecruzamientos de conceptos que hay hoy por hoy en debate en la teoría feminista. Entonces, se va a hablar de interseccionalidad dependiendo qué cosa articula con qué otro concepto. Puedo dar en ese sentido muchos ejemplos, los más importantes están vinculados al vínculo entre clase social, cultura y mujeres, ¿cierto? Como no es lo mismo ser una mujer heterosexual de clase alta, con capacidad de acceso a los recursos culturales, ¿no es cierto?, que ser una mujer trans, con menos recursos económicos, culturales y sociales, ¿no es cierto? Esto nos habla de que hay ciertos espacios, burbujas diferenciales, que no podemos comparar una cosa con la otra, y en ese sentido la única manera de poder trabajar esos conceptos es a través de la idea de interseccionalidad. También Gilligan va a hablar, no es Gilligan, sino es otra autora que dice que Gilligan critica a Gilligan indicando que es una mirada microsocial, que ella está tratando de mirar el problema de la decisión ética y moral en una sola persona, y hay otras autoras que hablan que la ética del cuidado es una ética con que también se puede mirar el aparato del Estado. Es decir, si el Estado nos cuida o no nos cuida, en el sentido no solo que nos cuida la salud,
sino que nos cuida la economía, el acceso a los bienes culturales, la capacidad de tomar decisiones, en los procesos, digamos, de cuidado de los sectores más vulnerables de la sociedad. Ahí Gilligan se va a centrar en lo microsocial, pero la ética del cuidado ha crecido a la actualidad para también hacer reflexiones vinculadas a las políticas de Estado. Luego también la ética del cuidado ha salido de la idea de los cuidados personales y está trabajando temas como la violencia, el terrorismo, la salud pública, la bioética, que es central para la ética del cuidado, central también para articular el contexto marco, el Estado, las legislaciones internacionales, la globalización, la pobreza y la relación con el no cuidado, el desempleo y la relación con el no cuidado. En ese punto hay un segmento importante, obviamente que europeo, porque en los países nuestros, que somos más pobres que las hormigas, esta reflexión no tiene cabida, que es la necesidad de pensar un mundo donde las personas tengamos una especie de sueldo básico para que podamos mantenernos en la vida sin necesidad de trabajar con un empleo fijo. Obviamente que si queremos trabajar podemos hacerlo, pero que no sea obligatorio, y si no trabajamos quedamos excluidos del poder sostenernos con vida, ¿no es cierto? También la ética del cuidado está mirando las crisis medioambientales. Hay muchos autores que en vez de entrar por el feminismo, por los feminismos a la ética del cuidado, entran por la crisis medioambiental y la necesidad de cuidado del ambiente. Ahí está también la parte más vinculada a lo macrosocial, ¿no es cierto? Y de cómo lo medioambiental y la economía global se llevan de patadas en el universo de lo que es el capitalismo. ¿Qué implicancias tenemos para nuestra práctica de AT? Por lo pronto, la práctica de AT tiene que estar mirando la singularidad, pero teniendo claro que hay un marco estructural que define esa singularidad, el colectivo donde esa persona está incluida, y también, desde luego, el marco ético que la persona que la acompañamos tiene en relación con sus decisiones. Esto es como bastante difícil. ¿Por qué lo digo? Porque en la misma acción que tenemos de ejercer el acompañamiento terapéutico, tenemos que ver en la singularidad, en el colectivo y en lo global, y a su vez todo eso ponerlo en una reflexión estructural. Todo eso a la vez para ver si lo que estamos haciendo tiene un nivel de reflexión ética adecuado para que yo no meta la pata haciendo cosas que seguramente van a causar dolor a las personas con las cuales me estoy vinculando deontológicamente. Otra implicancia que tiene la ética del cuidado es que efectivamente la ética de la justicia me lleva por el andén de la práctica asistencial. ¿Por qué digo esto? Porque una práctica asistencial es una práctica que tiene un deber ser. Hay un pobre y un rico, hay un blanco y hay un negro, hay uno que necesita, es débil y necesita ser acompañado, y otro que es poderoso y puede acompañar, ¿no? Esta práctica asistencial que está en el orden de un deber ser, donde hay algunos que se alejan del deber ser y que son más o menos racionales, es una práctica desde la ética de la justicia. Para ejercitar una práctica desde el cuidado, el asistencialismo está evidentemente fuera de la oferta que podemos tener. ¿Por qué razón? Porque construimos un ambiente donde sabemos que la persona que estamos asistiendo, que estamos, mejor dicho, acompañando o ayudando, es una persona que está en su singularidad, está en su colectivo, y
ordenado bajo una estructura global, pero que yo también estoy así. Y que la reflexión ética la tengo que hacer porque mi práctica puede volverse asistencialista en la primera de cambio. Y en vez de ayudar, ponerlo al otro en un lugar de desorientación y sobre todo de debilidad, cuando en realidad no la tiene. Es decir, se trata de una demanda que no necesariamente implica un lugar de debilidad, sino un lugar asimétrico, pero no necesariamente de enfermedad, de debilidad o de menor valor en cualquier escala que le estamos mirando. Luego también esta ética logra la extraordinaria magia de poder evitar el dilema ya pasado de moda, pero muy activo de lo privado y lo público, ¿no es cierto? En el sentido que una reflexión ética, sobre todo para el acompañamiento terapéutico, que ustedes saben, entran y salen, digamos, de las casas y de las instituciones, llevando a las personas, ¿no es cierto?, acogiendo a las personas en una práctica de AT, donde lo público y lo privado tiene una línea muy delicada que va desapareciendo cuando entendemos que la estructura global se inserta en el desarrollo de esa subjetividad singular de manera interseccional. Por último, hay que ejercitar, va a decir la misma Gilligan y también Kohlberg, una mirada crítica que nos permita hacer toda esta reflexión junta en cada práctica que hagamos. Posiblemente no todo el momento podemos estar reflexionando, pero como nosotros tomamos decisiones políticas en contextos que tienen que ser éticos, estas decisiones que vamos tomando, aunque sean pequeñas, requieren de la mirada crítica para que tengan algún nivel de sustentabilidad en relación con nuestras prácticas. Bien, Gilligan y Kohlberg van a decir finalmente que hay 4 frases y 5 elementos éticos que hay que tener en cuenta para el momento reflexivo. En la primera fase es preocuparnos por los otros, les otros, el dar cuidado y el ser capaz de recibir cuidado. Esto está interesante porque en algún sentido muestra cómo estas fases, que parecen fases que vienen una al lado de la otra, se vinculan con la posibilidad de ejercer, de construir un vínculo fuerte. Y estas 4 fases se vinculan con los 5 elementos éticos. En algún lugar dicen 5, en otro lugar dicen 4, pero a mí el de 5 me parece bien que nos sirve para la práctica del AT. Lo primero que tenemos que reflexionar si existe en nuestra práctica, ¿no es cierto?, bajo la égida de la ética del cuidado, es si somos capaces de prestar atención. Prestar atención es una cosa muy difícil. Es estar atento. ¿Atento a qué? A las necesidades del otro. A ver si... no es que no me importa lo que el otro le pase, sino que en realidad quiero conocer cómo lo está viendo, ¿cierto? Como que empatizo con las necesidades que tiene. Hago cosas para que el otro se percate que lo que me dice es una cosa importante para mí. Que en algún sentido la atención lo que muestra es que yo estoy alojando al otro en un proceso atencional dándome cuenta. En segunda instancia, supone asumir un concepto de normas culturales vinculadas con ser responsable. Tener responsabilidad en relación con la acción. Es decir, hacerse cargo. De ninguna forma eso significa que todos los problemas que tiene mi acompañado, acompañada,
tiene que ver conmigo, sino que lo que sí es mi responsabilidad es la dirección del dispositivo de acompañamiento terapéutico. Y en ese sentido, esa dirección tiene muchos elementos, reglas que cumplir, normas que hacer, que un conjunto de elementos prácticos que yo voy a desarrollar, donde queda claro que el que ofrece esa acción de acompañar es responsable de lo que ahí está pasando. Hay veces que inclusive, como no podemos hacernos responsables porque el contexto no nos deja, nos tenemos que salir del dispositivo. Pero el eje de la responsabilidad es muy, muy importante. En tercera instancia, y lo hemos separado de habilidades técnicas, es la habilidad que podemos tener o la competencia de cuidar. Esto está emparentado con la atención, pero se trata de una cosa distinta, y que es evitar que nos chupe un huevo. Así se los digo. Es decir, tenemos que evitar que nos dé lo mismo, que un día con esta persona haciendo una acción de acompañamiento es lo mismo que cualquier otro. Es decir, evitar la indiferencia es tener posibilidad de asombrarse, es ver las diferencias, es poder mirar de manera, escuchar de manera más detallista el momento de calidad que estoy pasando con el otro. Esta competencia tiene que ver con la dimensión moral del cuidado y como tal es intransferible. En cuarto, tengo que tener habilidad técnica para hacer eso, ¿no es cierto? Porque tampoco es cierto que yo me tengo que quedar enganchado con todas las personas que he acompañado, sino que tengo que ser capaz de tener una cierta disociación técnicamente para poder cuidarme como cuidador, ¿no es cierto? Y a su vez, saber que tengo que involucrarme. Me tengo que involucrar, pero también me tengo que ser capaz de ir. Y en ese sentido, no se trata de una habilidad moral o ética, sino se trata de una habilidad técnica. Por último, tengo que tener capacidad, la receptividad es la misma capacidad atencional, nada más que vinculada a la respuesta que nos da la persona que estamos acompañando, con respecto a ese cuidado. Sabemos que la respuesta que nos dan las personas que acompañamos pueden ser múltiples, me imagino que ustedes han visto este concepto tan importante del psicoanálisis y contratransferencia en relación con la receptividad, que se puede utilizar para leer un montón de fenómenos donde uno dice la receptividad por ahí es negativa, o no nos quieren, o nos dicen que no vengamos. Sin embargo, hay ahí un vínculo que se ha generado y por lo tanto tengo que estar atento a esa receptividad para poder evaluar cómo va el proceso y poder reflexionar éticamente al respecto de los aspectos éticos del proceso. Muy bien. Ahora tenemos un momento para preguntas y después vamos a poner un Padlet para que ustedes escriban todo lo que les parezca. Así que, preguntas, estamos abiertos a eso. Se te ve muy sonriente, María Ángeles, ahí. Silvina está levantando la mano. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. En realidad no terminé de entender, disculpen la ignorancia, la parte en donde dice que no supone la ética feminista. No la entendí eso, no entendí. De la ética del cuidado. ¿Se refiere a la diferencia del otro que hablaba de lo masculino o cómo es? Claro, digamos que la ética de la justicia con Colbert, digamos, cuando Gillian habla del razonamiento relacionándolo con la masculinidad. Claro. Y la otra, uno la relaciona con las mujeres, como que es la ética de las mujeres. Y no. La ética del cuidado es una ética feminista en el sentido que reflexiona sobre hombres, mujeres y diversos. ¿No es cierto? Perfecto, perfecto.
Gracias. No, por favor. Profe, un lujo, agradecida por las clases suyas, así como completas, súper interesantes porque dispara un montón. Súper completa, se agradece, Altamirano, docente, se la extraña también en ese rol, en este rol. Me quedo un poco con esto de que tiene un ingreso desde el lado del feminismo, pero al mismo tiempo usted nombró que hay otra forma de encararlo a través de las cuestiones socioambientales, ¿no? Y se me vino Rita Segato, antropóloga, cuando justamente ella hace ensayos y pensamiento crítico en relación a la explotación capitalista sobre territorio, ¿no?, medioambiental, y lo compara con la explotación capitalista sobre el cuerpo de la mujer. Y se me vino esa reflexión como también para responderle a la compañera Silvina, con esto que feminismo o las feministas no es que reivindican solo el derecho de la mujer, sino que para mí el gran error del feminismo es llamarse feminismo, porque hace que el hombre se ponga en un lugar de un posicionamiento defensivo, como que ahora suben las mujeres al poder, y por no soltar ese lugar de poder, refrenan algo que en realidad incorpora, integra, iguala derechos, y me parece como interesante pensarlo así, al feminismo, ¿no? Para que también no genere este pensamiento errado o mal pensado que le genera a la compañera y que puede generarle a mucha gente. Pero sí me parecía interesante lo de socio-medioambiental, primero porque es un tema que me toca, y segundo, porque es un tema que es interesante a nivel contextual. Hay mucha gente, por ejemplo, con la autovía de Punilla, y lo pongo como ejemplo, que ve en eso un progreso, y está claro que depende del nivel del contexto socioeconómico en el que uno pueda estar, uno puede defender o no ciertos progresos capitalistas, ¿sí? Hay gente que lo ve como posibilidad de trabajo y acceso a mayor turismo, ¿no? Y no pueden por ahí, en el nivel sociocultural o económico en el que se encuentran, pensarlo en el efecto que va a tener en el medio ambiente. Entonces me parece que está súper interesante esto de pensarlo a nivel singular, a la ética del cuidado, porque hay que trabajar mucho en territorio para poder romper ciertos prejuicios, pensamientos e incluso intereses tan diversos con cada decisión política, ¿no? Dele, María Florencia. Hoy tenemos un amigo al lado de María Florencia. Florencia. Perdón, no, fue sin querer. No, pero Perdón. no hay problema. Acá todos participan en mi casa. Están todos escuchando atentos. Está bárbaro. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Quería agregar que también me parece que hay que desconstruir que la idea del cuidado les corresponde a las mujeres. Pensaba en este video que vos mostrás de la nenita cuidando de su papá. No era un nenito cuidando de su papá, ¿no? Me parece que estas cosas, dejar de ver a las prácticas de cuidado como algo que estén feminizadas, digamos, ¿no? Que me parece que eso es lo que hay que deconstruir, ¿no? Que hasta las imágenes, ¿no? Hay que cambiarla. Y bueno, también compartir que hoy se celebra el Día de los Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes, cuando Argentina sanciona la ley 23.849, donde sienta las bases de protección integral de la niñez y adolescencia. Bueno, hoy se celebra eso. Sí, digamos, el video tiene que ver, es una niñita porque es una mamá. Claro. Es una mamá, es decir, la mamá es la que cuida, la mamá es la que lleva, la mamá es la que acompaña, ¿no es cierto?
Claro, eso es lo que hay que desconstruir, que tiene, ¿no? Porque si seguimos poniendo que son las niñitas o las mamás que son las que llevan, me parece que eso es lo que hay que empezar a desconstruir, ¿no? Que no son las mujeres solamente. Buenas noches. En este sentido, lo que usted menciona, Silvia, lo comparto plenamente y no estoy de acuerdo en lo que manifiesta María Ángeles en el sentido de que nosotras terminamos siendo siempre las que tenemos que cuidar a los hombres de no sentirse de tal o cual manera por autodenominarnos feministas. Entonces, nosotras no cumplimos el rol de pedagogas ni de maternar por llamarnos de determinada manera. En todo caso, ellos son los responsables de sentarse a estudiar y averiguar por qué el movimiento feminista se llama feminismo. Entonces, en esta cuestión de deconstruir y dejar de maternar y dejar de digamos, de cumplir el rol de pedagogas, en todo caso, digo, bueno, no es culpa nuestra que nos llamemos como nos llamamos el movimiento feminista. En todo caso, dejemos de cuidar al hombre de que pobrecito se sienta así, acá, no sé, lo que sea. Entonces, en ese sentido no comparto lo que dijo mi compañera María Ángeles. Solo eso. Gracias. Bueno, yo quiero aclarar que me parece que se malinterpretó lo que dije. Y me parece que sí es una función social de todes acompañarnos en la deconstrucción. Y me parece que sí es una función, no por maternar o por contener al machito que se sienta dolido por el movimiento feminista, sino porque construimos también y deconstruimos juntos. Digo, yo soy totalmente machirula por el contexto en el que me tocó nacer. Estoy deconstruyéndome por más que me sienta feminista. Y me parece que las niñas que vienen también, digo, el niño no tiene la culpa de ser niño, hombre, sí, en este contexto. Me parece que no se trata de justamente generar esa grieta y esa separación entre ser mujer o ser hombre, o ser feminista, o ser machirulo, sino empezar a integrarnos. Y eso es una función social, no solo una función de académica o una función de mujeres. Me parece que es una función de todos. A mí me parece que entrar, ¿cómo se llama? Lisa o María Ángeles, desde luego que pareciera que en el movimiento feminista estamos todas juntas en iguales reflexiones. Definitivamente no es así. El feminismo es muy diverso y efectivamente tiene muchas formas de ser ejercido. Por eso, claramente me parece que es un tema, la ética del cuidado, difícil de entrar desde la órbita del feminismo. Y voy a explicar por qué. Porque efectivamente esto que está pasando ahora, que está buenísimo, ¿por qué? Porque en algún sentido hay un feminismo que plantea menos fervientemente, es decir, le deja más espacio a los varones para procesos de deconstrucción. Hay otro feminismo que dicen, mira, querido, andate construyendo porque nosotros, digamos, no te vamos a esperar ni vamos a ser tus pedagogas, ¿no es cierto? Atrás de estas dos posiciones hay obviamente concepciones y autoras que han escrito conceptos claves para las distintas vertientes del feminismo. Que insisto, no son una, dos o tres. No es una guerra de bandos, es, en mi opinión, una batalla conceptual. Y que como cualquier batalla conceptual está perfecta, es decir, hay que darla. Como en psicología, si uno dijéramos, bueno, no importa si usted es un poco sistémico, un poco gestáltico, un poco psicoanalista, no. Si usted es un poco de todo, es un ecléctico, que es un sistema, una escuela particular para abordar las cosas. Pero no es cierto que abordamos las cosas desde una ingenuidad conceptual. Aunque no sepamos cuando ejercitamos la cuestión de indicar algo sobre alguna cuestión en relación con el feminismo, aunque no sepamos desde qué concepto lo estamos diciendo, hay algún tipo de escritura que se vincula con la posición feminista que estamos adoptando.
Por lo tanto, para la ética del cuidado, cuando lo corremos a través de la interseccionalidad del feminismo, estamos en problemas porque el feminismo es diverso. Y no todo vamos a decir de igual forma. De manera tal que la ética del cuidado, en parte, tiene un montón de debilidades vinculadas que, a pesar que ha dado en la tecla batallando contra la lacra social, que es la ética de la justicia, y ya ahí ya estoy diciendo lo que yo pienso directamente, ¿no es cierto? Sí creo que en algunos casos se queda a la mitad de camino, por un montón de razones. Y hay críticas al respecto de esto. Acá Ana está diciendo, me pasó de recibir críticas por opinar a favor del aborto siendo mamá, me parece que lo dijo la profe, sobre prestar atención, aceptar singularidad y que la ética y la moral no sean nuestra vara para juzgar, pero bueno, los cerrados son cerrados. Sí, efectivamente. Es decir, uno puede estar a favor o en contra del aborto. Hay feministas que están en contra del aborto, inclusive, que se dicen feministas. Algunas pensaremos que uno no podría ser feminista si no está a favor del aborto, pero no es cierto que todo es tan sencillo. Entonces, en ese sentido, lo que es importante es poder reflexionar sobre cuáles son los conceptos que nos anidan cuando hacemos las cosas. Para que las cosas que hagamos, nuestras prácticas, que son lo más importante que tenemos, no sean, utilizadas por la ingenuidad. Porque si somos ingenuos, es que no sabemos desde qué concepto hablamos o desde qué concepto hacemos las prácticas que hacemos. Y cualquier práctica irreflexiva es una práctica antiética. Lo digo así. No significa que tengamos que estar reflexionando todo el tiempo, pero algún nivel de bajada, ¿qué estoy haciendo con esto que estoy haciendo? Es central para que uno esté dentro del ámbito de la ética. No de la ética formal a lo Kohlberg, sino de la ética del cuidado, digamos, en una mirada que todavía necesita ser muchísimo más conceptualizada. Tanto de los feminismos, también desde las perspectivas medioambientales, que no son únicas, ¿no es cierto? Y también desde la perspectiva de las éticas que los distintos sistemas psicológicos están planteando para su forma de encarar determinada acción práctica desde la perspectiva psicológica. Es decir, que con esto quiero decir que, por ejemplo, el psicoanálisis tiene al respecto de la ética el cuidado y de estas 5 últimas cuestiones que desarrollar empatía, tener atención, tener cuidado del otro, todas estas cosas para el psicoanálisis son altamente reflexionadas desde una perspectiva bastante crítica que hoy ni vamos a ver, pero ojalá lo podamos traer a Juan Pablo para que nos pueda hablar de esta tercera posición, que es una tercera posición desde la perspectiva de la ética del psicoanálisis, no de cualquier psicoanálisis, sino del psicoanálisis vinculado a la enseñanza de Jacques Lacan. De manera tal, y ya les dejamos que intervengan en el panel. Como ustedes verán, esto es bastante complicado, pero lo que sí sabemos es que es una necesidad para poder encarar nuestra práctica de acompañamiento terapéutico. Ahora les voy a pedir, antes de terminar la clase, que ustedes entren en este panel. Se los voy a mostrar el panel para que lo vean. Y pongan ahí en donde está todo lo que quieran. ¿Lo ven? Sí, sí. Este es Kohlberg, esta es Gilligan. Pensemos decisiones éticas, cualquiera sean las decisiones, no me importa. Desde la perspectiva de Kohlberg, desde la perspectiva de Gilligan, y luego nos adentremos más a la mirada de la ética, no sé qué corno quiere poner con éticas S, pero vaya a saber. Ah, sí, ética, ¿cómo se llama? Ética del cuidado en la práctica de la T y mirada de los problemas colectivos en la práctica del cuidado desde la práctica de la T.
¿Se entiende? ¿Pudieron ingresar? ¿Cómo? No, pregunto yo si pudieron acceder ellos. Acá está. Ahí están accediendo. Y no me dijeron qué canción tendríamos que poner. Al principio de la clase una compañera sugirió una que se llama Contigo, la canción. De la otra. La banda se llama La Otra. Ahí lo busco, a ver si lo encuentro, lo paso de nuevo. ¿De la otra? Sí. A ver. La otra contigo, el canca. Esa. No me acuerdo quién la había sugerido. Ahí nomás la vamos a poner. Mientras ustedes hacen la tarea. Puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres ni media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Y me quiero libre contigo. Me encanta esta idea del amor romántico. Te puedo pegar porque te quiero. Hasta que la muerte los separe. Sí. La luna me dice que puedo ser bruja, ser violenta y matar al hombre. Romper los esquemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. Sin miedo de ir sola por un callejón, sin miedo de hacer lo que me salga del contigo. Es cierto que el mundo parece un poco menos feo contigo. Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Me quiero libre. Me quiero libre contigo. Me quiero libre y me quiero libre contigo. Wow, wow, wow. Muy bien, muy bien. El amor como posesión, el erróneo amor para siempre. ¿Qué más tenemos acá? Esperen que vamos a bajar la música. Juntos por siempre. Justificar una acción agresiva porque está el amor, la Biblia. Después, ejemplo de decisiones éticas, promover y prevenir la salud mental. Miren qué poco hay acá, ¿eh? Decisiones éticas. Pensemos en decisiones éticas que hemos tomado en la vida y que nos han dolido. O que no, que la hemos pasado bien.
Pensemos. Podemos poner también fotos. Decisiones éticas. ¿Qué tenemos acá? Mirada a los problemas colectivos. Educar, deconstruir, habilitar un espacio, ser receptivo. Posición activa en el propio proceso, abstenerse, saber escuchar y percibir acompañado, mirar por su valor como persona, como un otro que puede ser, hacerlo desarrollarse. Posición activa en el propio proceso, dar por sentado situaciones o sentir de nuestro acompañándose, acompañar desde un rol activo en la deconstrucción de todo lo arcaico. Muy bien. Amor, qué bien. Autocuidado para poder cuidar, sí, es cierto. ¿Qué más tenemos? Bueno, están poco participativos. Patricia, Sí. quería pedirte que dejar un tiempo para que pudiéramos hablar de las prácticas que tienen que hacer los chicos, ya que faltan media hora para que termine. Ya terminé. Bueno, era para avisarte el tiempo. Bueno, Estás en tiempo. entonces, nada, en realidad no estoy en tiempo, estoy pasada, así que bueno. Los dejo entonces con ese equipazo que tenemos para las prácticas. Piensen que las prácticas significa reflexionar